Buenos días, estimados amigos. En esta oportunidad me encantaría compartir con ustedes un versículo del libro de Mormón. Veamos, Éter 9:19. Y también tenían caballos y asnos, y había elefantes, y curelomes y cumomes, todos los cuales eran útiles para el hombre, y particularmente los elefantes, y curelomes y cumomes. Aunque en este versículo encuentro muchas cosas interesantes, quisiera tomar en esta oportunidad solo una, y es la mención de elefantes en América. La razón es que para 1830, en el que fue escrito este versículo, la explicación de los elefantes en América no era totalmente clara. Ahora, quisiera aclarar que para una fácil comprensión de este video, al decir elefantes, podría estar refiriéndome al mamut, al mastodonte, al gonfoterio o al elefante moderno. Sé perfectamente la diferencia entre cada uno de ellos, pero lo hago así porque para la gente común no es clara la diferencia entre cada uno de ellos. Además, todos esos nombres fueron creados mucho después de la historia descrita en el libro de Mormón, de modo que pido disculpas si no soy tan científicamente preciso. Pero como verán más adelante, en el desarrollo de este video, dicha precisión es irrelevante. Dicho esto, volvamos al tema. Para 1830 había varias explicaciones sobre los restos fósiles de elefantes encontrados hasta ese momento. Por un lado, tenemos al joven José Smith y el libro de Mormón que afirman la existencia de una relación entre elefantes y el hombre en América durante la época del Holoceno, hace 4.200 años aproximadamente. Esa narrativa no ha cambiado. Desde que se escribió ese versículo hasta la actualidad, a pesar de todos los avances, la Iglesia oficialmente no ha cambiado ese versículo por cerca de 194 años. Por otro lado, tenemos a la gente de ese tiempo, recuerde, 1830, entre los que podemos contar a muchos cristianos que creían que los restos fósiles de elefantes eran restos fósiles de animales extintos por el diluvio. Otros, como el presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, creían que eran restos de animales que aún existían en lugares remotos y aún no explorados en América. Y finalmente tenemos a los paleontólogos como el doctor Henry Fairfield Osborn, una eminencia de ese tiempo, que creía que eran animales extintos en el proceso evolutivo hace millones de años, antes de la aparición del hombre. Ha pasado 194 años y la Iglesia de Jesucristo, los Santos de los Últimos Días, no ha cambiado ese versículo, por lo tanto, aún lo sostiene. En cambio, ningún cristiano actual, no santo de los últimos días, podría sostener que el diluvio es la explicación para la extinción del elefante en América. Y la idea del presidente de los Estados Unidos de ese tiempo, Thomas Jefferson, no es sostenida actualmente por nadie, pues ahora se sabe que el elefante americano ya estaba extinto para 1830. Por otro lado, la opinión de los paleontólogos de ese tiempo ha tenido por lo menos dos cambios. Primero, el elefante americano sí tuvo relación con el hombre, como así lo demuestran hallazgos posteriores. Y segundo, la datación de millones de años la han cambiado por miles de años. ¿Qué le parece? Luego de decir esto, vayamos a la comparación de lo escrito por José Smith y la paleontología actual. Según la paleontología actual, los elefantes en América se habrían extinguido entre 10.000 a 13.000 años atrás, a fines del Pleistoceno, y sí habrían tenido contacto con el hombre de la cultura Clovis. Frente a esas conclusiones, ¿qué podemos decir? Primero, estas conclusiones van más allá del tema de los elefantes, pues si aceptamos que los elefantes americanos convivieron con el hombre hace 13.000 años para luego extinguirse, debemos entender que estas conclusiones no solo contradicen al libro de Mormón, sino también a la Biblia. Porque la Biblia le da al hombre una edad de aproximadamente 6.000 años, y el libro de Mormón le da en esta ocasión al elefante americano una existencia en América de hace
hasta hace 4200 años aproximadamente. Para usted, ¿qué es más importante? ¿El tema del hombre o del elefante? En realidad es difícil escoger, porque en este punto van juntos. Aceptar la teoría paleontológica actual es lo mismo que descartar a uno de estos dos libros o a los dos. Segundo, si descartamos a las escrituras y aceptamos las teorías actuales, debemos preguntarnos, ¿son confiables? Por lo que antes de aceptarlas como ciertas, hay tres cosas que debemos de considerar. Primero, la datación. Como sabemos, el método por excelencia para datar restos fósiles es el carbono 14. En videos pasados he explicado cómo funciona este método. En esta ocasión solo quisiera recordar lo impreciso que puede ser. Permítame darle algunos ejemplos. La revista Science del 11 de diciembre de 1959 dijo que una aldea en Irak que había sido ocupada por 500 años, según indicios arqueológicos, 11 pruebas de carbono 14 le habían dado 11 fechas distintas y con una diferencia de hasta 6.000 años entre cada una de ellas. Segundo, el profesor y doctor A.E. Wilder Smith, profesor de la Universidad de Ginebra, llevó una concha viva para ser datada por el carbono 14. Los resultados mostraron que esa concha viva en realidad había muerto hacía 3.200 años. Del mismo modo, el doctor Wilder llevó cadáveres de focas muertas hacía 30 años. El carbono 14 las dató con 4.600 años. Inclusive, focas vivas han sido datadas con 1.300 años. La revista Nature, número 225 del 7 de marzo de 1970, reportó que restos orgánicos de un mortero inglés de 700 años de antigüedad fue datado por el carbono 14 como de hace 7.370 años. Podría dar muchos ejemplos más e incluso más actuales, pero no creo que sea necesario, pues para cualquier investigador aficionado los ejemplos son muy fáciles de conseguir. El punto al que quiero llegar es, ¿podemos confiar en la datación de estas teorías? La revista Popular Science publicó un artículo en el que se afirma que en la actualidad se piensa que todas las fechas determinadas por degeneración radiactiva pueden ser equivocadas, no solo por unos cuantos años, sino por cantidades significativas. Ahora, piense esto. El mejor método y más preciso que la ciencia tiene para datar restos fósiles es el carbono 14. Imagine cómo estarán los otros métodos. El carbono 14 tiene problemas de calibración, tiene problemas de contaminación, tiene problemas de radiación cósmica, tiene problemas de degradación inconstante, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Aún así es útil? Por supuesto que sí, pero para ser usado como un dato, junto con los datos que pueden arrojar otras disciplinas de investigación. Solo eso. Aún así, antes de dejar a un lado su Biblia y su libro de Mormón, creo que esta información debe al menos hacer que piense en el tema más de una vez. El segundo elemento que debemos de considerar antes de dejar su Biblia y su libro de Mormón de lado es que en la paleontología nunca está todo dicho. Siempre hay nuevos hallazgos. Uno de ellos es el publicado en el 2016 acerca de hallazgos de fósiles de elefantes en la isla de St. Paul, Alaska. Esta investigación fue dirigida por el Dr. Russell W. Graham, investigador de la Universidad Estatal de Pensilvania. Estos restos fósiles de elefantes han sido datados como de 5.600 años, ubicándolos en pleno Holoceno, muy cerca de las fechas referidas por el Libro de Mormón. Pero considerando el margen de error de las dataciones del carbono 14, podríamos decir que estos datos no hacen más que confirmar los datos arrojados por las escrituras. Lo tercero que debemos de considerar antes de poner a un lado nuestras escrituras
es la evidencia que podemos encontrar en otras ciencias como la arqueología. A mediados del siglo pasado, el escritor y explorador americano John L. Stephens, acompañado de Catherwood, un artista consumado, visitaron las ruinas de la civilización maya en América Central. Ellos detectaron un elefante esculpido en un pilar en Copán, al que se refieren como un ídolo. La escultura no solo es de un elefante, sino que claramente podemos ver que se trata de un elefante indio. Hay quienes afirman que la escultura en cuestión es quizás la escultura de un elefante del Pleistoceno, pero podríamos descartar esa idea, pues la figura es claramente la de un elefante moderno. Otros afirman que las esculturas no son de un elefante, sino de aves mal esculpidas. Pero creo que nosotros podemos ver claramente que es un elefante. Si tomamos en cuenta que la civilización maya existió entre 7000 a 2000 años antes de Cristo, podemos estar seguros que estas esculturas respaldan claramente el relato del Libro de Mormón. Aunque las escrituras pueden ser un perfecto canon para nosotros, debemos entender que la ciencia y las investigaciones siempre necesitan su propio tiempo. No siempre coinciden. Muchas veces debemos de tener paciencia. No solo con el Libro de Mormón, sino también incluso con la Biblia, pues los anacronismos, según la ciencia, también la incluyen. Permítanme darles un ejemplo. En el Génesis, la Biblia nos habla de que Abraham, Isaac y Jacob tuvieron camellos. Sin embargo, según el arqueólogo Erez Ben Yosef del Departamento de Arqueología del Cercano Oriente y Culturas de la Universidad de Tel Aviv, los camellos fueron domesticados mucho tiempo después de lo que dice la Biblia, durante los siglos XII al IX a.C. Así que, según este arqueólogo y todo su equipo de investigación, el relato bíblico es imposible. Estas conclusiones las han dado gracias a las pruebas del carbono 14. Afortunadamente conocemos ahora muy bien la precisión de estas pruebas, así que ni siquiera me voy a dar la molestia de ahondar el tema. Los debates y contradicciones no solo se dan entre las escrituras y la ciencia, sino también entre una y otra ciencia. Es así que podemos ver acalorados debates entre arqueólogos, paleontólogos y cronólogos sobre la historia. En muchas cosas no se ponen de acuerdo. Finalmente, y volviendo al tema de los elefantes y del debate en relación a ellos, con todo lo dicho, tenemos a las escrituras de un lado y a la ciencia del otro lado. Con todo el respeto que le puedo tener a la ciencia, en esta ocasión me quedo con las escrituras. Que el Señor lo bendiga.